Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El planeta en el que vivimos cada vez está mucho más integrado. Desde el principio de la historia había una conciencia de la unidad planetaria, pero realmente esto se probó por primera vez hasta el famoso viaje de Magallanes y Elcano, en el que estos dos navegantes ibéricos le dieron la vuelta al mundo, probando que efectivamente la Tierra era redonda y estaba totalmente integrada. Esta integración geográfica, cultural, histórica, se ha ido consolidando cada vez más con el paso de los años. La pregunta es, ¿cuál es el rol del derecho en este fenómeno de la globalización y cómo se integra desde el punto de vista metodológico y disciplinar? Para conversar sobre este tema, tengo hoy como invitada a una persona que me parece mucho más que adecuada para tratar este tema. Me refiero a la doctora Ana Mercedes López Rodríguez. Ana Mercedes obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Sevilla, allá en España, y también obtuvo el equivalente a su licenciatura en Derecho en Dinamarca, en donde también está autorizada como profesora titular en las universidades danesas. Además de esto, ha tenido estancias en los Estados Unidos y en diferentes países europeos, incluyendo Holanda, Alemania, Francia, la propia España y Dinamarca. Ella es actualmente profesora de la Universidad Loyola en España, en Sevilla, España, en donde es profesora principalmente de Derecho Internacional Privado y de Derecho Comparado, aunque incursiona en otras materias tales como el derecho de las obligaciones, en donde abreva de su formación germánica y nórdica. A mí me parece que es muy importante conversar con ella y este programa se enriquece con una persona de su talento. Debo decir que Ana Mercedes tiene publicaciones numerosas en revistas científicas especializadas y también libros sobre la materia. Ella es árbitro profesional, litigante en materia internacional, y este próximo jueves en Alicante, España, se liberará su más reciente obra, que se llama Resolución de Conflictos en el Metaverso. Esta obra será publicada en físico y también este mismo jueves aparecerá publicada de manera virtual en todas las plataformas en donde es posible adquirir libros de esta naturaleza. Ana Mercedes, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y a mí me gustaría preguntarte,
¿Qué te llevó hacia el derecho comparado y por qué te parece especialmente importante el derecho comparado? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, doctor Gaguardi, por la invitación y querer conversar conmigo en este programa tan interesante. Y pasando a responder a la primera pregunta, mi interés por el derecho comparado surgió precisamente de realizar estudios en otros países, estudios jurídicos, porque fue ahí donde me di cuenta de esa conexión tan estrecha que existe entre el derecho, la sociedad, la cultura, todo está interconectado. El derecho es una ciencia social, intenta responder a los problemas que surgen en una sociedad y por tanto las normas jurídicas reflejan esa sociedad donde han de aplicarse. Entonces, estudiando Derecho en Dinamarca, yo ya lo había hecho en España, me di cuenta cómo las normas jurídicas danesas pues precisamente reflejaban esa sociedad más dinámica, más comercial, en la que se premia la diligencia, mientras que, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho en España, me sorprendía cómo las normas, por ejemplo, de derecho de obligaciones intentan un poco proteger al deudor, darle un poco más tiempo si no puede cumplir. Y bueno, eso tiene que tener una explicación. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué las normas son tan diferentes? Y fue ahí porque pertenecen ambas a la misma familia jurídica, al derecho continental. Entonces, ¿por qué son las normas o difieren unas de otras? ¿Qué es lo que hay más allá? Y fue por eso que empecé a interesarme por el derecho comparado. Y a día de hoy, respondiendo a la segunda pregunta de por qué el derecho comparado es importante, pues yo creo que más que nunca, no solamente por la globalización, que hace que las fronteras nacionales cada vez estén más erosionadas, haya muchísimo más flujo de personas, de capitales, de servicios a través de las fronteras, con lo cual entremos en contacto unos con otros. El derecho comparado nos puede ayudar a comprender mejor al otro. Pero también, y enlazándolo con el tema de mi último libro, en los mundos virtuales, en los mundos descentralizados, con la llegada de las nuevas herramientas tecnológicas, bien sea porque estas herramientas tecnológicas son producidas por empresas extranjeras que la dotan de una arquitectura y la nutren de datos de distintas fuentes que no necesariamente son de nuestro propio ordenamiento jurídico, sino en mundos descentralizados también, donde entramos en contacto a través de avatares, por ejemplo en el metaverso, de avatares que son usuarios que a lo mejor residen o empresas que están alojadas o incluso descentralizadas a su vez y que no tienen una sede física en ningún estado concreto. Al entrar en contacto pueden surgir problemas, pueden surgir conflictos y ahí, al tener el estado muy difícil llegar y regular, pues el derecho comparado es una herramienta muy útil para buscar ese mínimo común denominador, esas coincidencias entre los distintos ordenamientos que pueden ayudar a quien tenga que solucionar esos conflictos, pues a buscar una solución que sea justa y que tenga en cuenta los intereses de todas las partes en liza. Los romanos decían ubi homini societas ibi jus. Donde quiera que haya seres humanos, ahí necesariamente se requiere o surge la presencia del orden jurídico. En este sentido, parecería que el derecho requiere también de un estudio geográfico, algo así como geografía jurídica, pero tú lo llevas más allá, porque parece que el metaverso está más allá de la geografía y como quiera, habiendo esta interacción humana, requiere de un ordenamiento jurídico. Cuéntame cómo se da el ordenamiento jurídico o cómo opera el derecho en un universo que no diría no existe, naturalmente existe, pero existe de una manera muy distinta a como sucede en el mundo físico. Sí, me ha gustado mucho la mención que has hecho de que no es que no exista, sino que existe de una manera distinta,
porque habitualmente se suele hablar del metaverso como de un mundo virtual contrapuesto con el mundo real. Y yo, por ejemplo, en mi libro insisto en que el mundo y las relaciones jurídicas que se entablan en el metaverso no es que no sean reales, es que no son físicas, pero reales sí son, no son fruto de ninguna ensoñación. Están teniendo lugar y tienen repercusiones incluso económicas en nuestros propios bolsillos, porque el puente entre la realidad física y la realidad virtual son precisamente las criptodivisas. Se puede operar a través de, se pueden celebrar contratos, se pueden comprar empresas, se pueden comprar pues, desde ropa, automóviles, se pueden realizar un montón de transacciones, dar conciertos, etcétera, asistir a conciertos y todo ello. El puente que hay entre el mundo físico y el virtual es precisamente las criptomonedas. Por tanto, el mundo del metaverso, los mundos virtuales son mundos reales, no son físicos, pero sí son reales. ¿Y cómo opera el derecho en estos mundos? Pues ahí está el problema, porque lo primero de todo es que no hay un solo metaverso. Hay distintos metaversos, hay distintas plataformas. A diferencia de mundos virtuales anteriores, Auténtico multiverso. también. Entonces, a diferencia de mundos virtuales anteriores, la diferencia con las nuevas plataformas, a lo que se denomina metaverso, que por cierto es un término que acuñó Neil Stephenson en su libro Snow Crash en 1992, la diferencia es la generación Z. Es una generación que no tiene muy claro la diferencia entre lo físico y lo virtual, que pasa muchísimo tiempo en estos mundos virtuales como parte también de su mundo físico. Eh, como digo, hay distintos metaversos, distintas plataformas, algunas de ellas están centralizadas, pertenecen a una empresa, a una corporación, como puede ser Meta, pero luego hay plataformas que son descentralizadas, que se rigen y se gobiernan a través de, puede ser de una, se llama una organización autónoma descentralizada, una DAO, que opera a través de una cadena de blockchain, una cadena de bloques. Entonces, todas las decisiones y todo lo que sucede en esas plataformas está totalmente descentralizado. La información se valida, se genera y se valida en distintos nodos computacionales que pueden estar situados en distintas partes del mundo. Entonces, ¿cómo puede el Estado regular y cómo puede resolver conflictos que se suceden en estas realidades descentralizadas? Porque si el conflicto surge en una plataforma centralizada, como puede ser Meta, Meta tiene sus términos de uso y normalmente te remiten a la ley de un concreto estado, sobre todo para conflictos entre el usuario y la plataforma. Hasta ahí todo más o menos como siempre se ha hecho. Pero, ¿qué sucede si se infringen derechos de otros usuarios a los que no conocemos, porque son avatares, su identidad puede ser seudónima, o bien que todos estos conflictos surgen en una plataforma descentralizada? Ahí el derecho tiene muy difícil acceso, porque si hay elementos ya internacionales, tradicionalmente desde Savigny, la relación tiende a localizarse en el ordenamiento jurídico de un Estado determinado. Y normalmente se opera a través de puntos de conexión físicos, como puede ser el lugar de ejecución, el domicilio del demandado, por ejemplo, para establecer la competencia judicial internacional, también el lugar donde se ha producido el daño. Y claro, cuando estas relaciones jurídicas y estos conflictos surgen en realidades descentralizadas, es muy difícil determinar esos puntos exactos para que opere el derecho estatal. Entonces, bueno, aquí tenemos un desafío bastante grande y mi libro precisamente trata de descifrar cómo, hasta dónde llega el derecho estatal y cómo se pueden resolver conflictos en estos nuevos entornos digitales. Bueno, aquí parece que no solamente está el aspecto del derecho comparado, sino tú concretamente parece que nos estás llevando al mundo del derecho internacional privado.
pero un derecho internacional privado que hasta muy reciente estaba vinculado con la idea del Estado, una relación casi directa e inmediata entre el concepto de derecho y el concepto del Estado. Pero en el momento en que sales al metaverso, parece que el Estado no llega tan lejos. Ujú. Sí, es cierto. Bueno, el metaverso no es la primera o el primer fenómeno en la que el derecho estatal o el derecho internacional privado eh, cede paso o cede el paso a otras normas o a otros mecanismos de creación jurídica. Precisamente, hace ya muchos años que yo leí mi tesis doctoral precisamente sobre la lex mercatoria, que era otro fenómeno que surgió en la Edad Media y en la que los propios comerciantes, un poco porque querían salir de ese encorsetamiento del derecho feudal, del derecho canónico, que a lo mejor no tenía respuesta o la respuesta más adecuada para el comercio incipiente que estaba surgiendo en el norte de Italia, pues ellos mismos empezaron a aplicar normas creadas en ese ámbito, donde los conflictos se adjudicaban en los tribunales de las ferias comerciales de toda Europa. Precisamente se puede hacer un paralelo ahora mismo a los mundos virtuales, donde el Estado tiene muy difícil llegar y resolver los conflictos, porque precisamente eh, se pueden crear normas sustantivas y aplicarse en esos mundos, ya que los puntos de conexión físicos y la estructura de mecanismos del internacional privado son desafiados completamente ante estas realidades. Pues podríamos proponer proponemos la adjudicación a través de una vía sustantiva, de normas materiales sustantivas, adaptadas a esas nuevas realidades descentralizadas y virtuales, con avatares que son seudónimos, que no tenemos claro si son personas, pueden ser incluso agentes de inteligencia artificial. Y precisamente el derecho comparado nos puede aportar una solución, porque si estamos hablando de normas sustantivas adaptadas a una nueva realidad en la que pueda haber usuarios con distintas tradiciones jurídicas, distintas expectativas, el derecho comparado es una disciplina que nos ayuda a encontrar, ya desde su origen, desde su creación en el Congreso de París de 1900, ¿no? Por Lambert y Saleil, ese droit común de la humanité, el derecho común de la humanidad. Por tanto, creo que el derecho comparado sigue vigente, ¿no? Como herramienta que puede aportar soluciones incluso a las realidades tecnológicas más disruptivas. Bueno, parece que estamos manejando muchos conceptos. Aquí estamos hablando de derecho comparado, estamos hablando de derecho internacional privado y parece que estamos también desafiando los conceptos más fundamentales sobre los que hemos fincado el orden jurídico, es decir, la idea de que las relaciones se establecen con personas, porque tú me estás hablando de que eventualmente puedes estar interactuando con agentes de inteligencia artificial y por otra parte también la identidad de quien estás, de la contraparte con la que te estás relacionando. Y aquí en un momento determinado, eh, quizá no sabes o nunca llegarás a saber quién es la persona con la que tú estás relacionándote. Es decir, carece de una identidad tal como la conocemos en el mundo físico. Y por otro lado, tú nos hablas de historia y recuerdo aquel ensayo de Humberto Eco hacia una nueva edad media. Y tú haces un paralelismo, bueno, eres una experta también en materia de lex mercatoria, en donde esto te permite hacer un paralelismo entre lo que sucedía con los comerciantes de la Edad Media y lo que hoy sucede en el metaverso. Bueno, pues son muchos temas que realmente de pronto uno se abruma.
quizá la pregunta primera que yo te haría, ¿qué es el derecho comparado? Porque estamos hablando de un tema que habría que ubicarnos en cuál terreno estamos tratando Ujú, de caminar. ujú. Bueno, a priori el derecho comparado es una actividad intelectual que tiene el derecho como objeto y la comparación como actividad. Pero la gran pregunta del derecho comparado es si realmente es una ciencia, porque yo estoy hablando aquí del derecho comparado como herramienta que nos puede proporcionar una solución para resolver conflictos en mundos virtuales. Pero realmente la gran pregunta es si el derecho comparado estamos hablando de una ciencia o si estamos hablando de simplemente un método. Y aquí, bueno, tradicionalmente ha habido una discusión académica entre aquellos partidarios de que el derecho comparado no puede ser una ciencia, porque, bueno, aquí también podríamos incluso hablar de si el derecho es una ciencia. Porque a diferencia de otras ciencias sociales donde tienen un método bastante determinado e identificable, en el derecho ¿cuál es el método jurídico? Sí lo hay, método hermenéutico, pero en su caso sería muy distinto del método científico que es aplicable a otras áreas de conocimiento. Pero incluso en el derecho comparado, pues hay distintas posiciones sobre si es una ciencia, sobre si es como digo, un método. Hay partidarios de que solamente sea un método. Guterres, por ejemplo, incluso René David en un primer momento, que pues afirmaban que el derecho comparado no es una ciencia porque no tiene un ámbito, un área propia de conocimiento como puede ser el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho civil. El derecho comparado no tiene área propia. Y por tanto no puede ser una ciencia. Por otro lado están y solamente puede ser un método, pero por otro lado están aquellos autores que afirmaron desde un primer momento que el derecho comparado sí que es una ciencia, porque una vez que nos elevamos del derecho positivo, pues vemos cómo el derecho comparado tiene una metodología propia, una terminología propia y por tanto no es simplemente un método, sino es un área de conocimiento. Y también hay una teoría ecléctica en la que combinan elementos de estas dos posiciones y que afirman que el derecho comparado es tanto ciencia como método. Es ciencia porque efectivamente tiene su propia terminología, su propia metodología, diferente de otras ciencias sociales, aunque es verdad que se nutre tanto de la sociología jurídica, incluso de la filología, por supuesto del derecho, etcétera. Pero tiene su metodología y su terminología propia. Por ejemplo, podemos hablar teoría de los formantes legales, trasplantes legales, es decir, hay una serie de términos y de nociones que no existen en otras áreas jurídicas. Y también es un método cuando estamos investigando, estamos analizando una institución jurídica concreta y queremos compararla con su regulación en distintos ordenamientos jurídicos, cuando hacemos la denominada microcomparación. Ahí sí es un mecanismo, es un método que nos posibilita o que nos ayuda en esa actividad analítica. Entonces, por tanto, el derecho comparado, como digo, es una actividad intelectual con el derecho como objeto, por supuesto, derechos de distintos ordenamientos, de distintos países, si no, no estaríamos hablando de derecho comparado, sino simplemente de una comparación entre normas de distintos ámbitos dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Como digo, objeto el derecho y actividad la comparación. Sin comparación no hay derecho comparado. Es decir, aplicando el concepto de ciencia eh, más bien en el sentido de conjunto de saberes que se pueden ubicar en un campo específico del quehacer humano, porque desde luego que no podríamos hablar que el derecho es una ciencia como la biología o la física o la medicina, desde luego que son campos totalmente distintos. Quizá no está totalmente en el campo de las ciencias sociales ni refleja esas actitudes positivistas que surgieron en el siglo XIX, pero sí se trata de un conjunto de saberes que tiene, como tú misma lo has dicho, un campo limitado y quizá
la búsqueda del método también está relacionado con la identificación de ese campo de saberes. Yo me pregunto si puede haber un método, un camino para llegar a los conocimientos que no llegue a algún lado. Entonces, yo aceptaría de momento que si tú me hablas de un método, pues ese camino nos debe llevar a algún lado. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A dónde te ha llevado a ti? Bueno, geográficamente veo que te ha llevado a recorrer toda Europa y los Estados Unidos, pero desde un punto de vista del conocimiento, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, en cuanto a la metodología, la más aceptada dentro del derecho comparado es el método funcional. Eso quiere decir que a la hora de comparar, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente qué es lo que queremos investigar? ¿Cómo los distintos ordenamientos dan solución a un problema que surge en esas sociedades? Y lo que tenemos que buscar es qué normas o qué instituciones cumplen la función de solucionar ese problema. Porque el problema del derecho comparado es utilizar las propias lentes del ordenamiento autóctono para Casi mirar. como esas lentes que usas para entrar al metaverso. Exactamente. Entonces, el peligro es utilizar esas lentes propias para analizar ordenamientos diferentes. Porque ahí nos vamos a encontrar que si, por ejemplo, intentamos mirar, regulación de la causa en el derecho inglés, vamos a ver que hay instituciones que no tienen parangón en otros. Incluso la división en materias. Nosotros, por ejemplo, tenemos derecho de obligaciones. En el derecho inglés no existe el derecho de obligaciones. Ellos tienen contracts, tienen torts, pero no tienen derecho de obligaciones como tal. Entonces, a la hora de comparar, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que buscar la función que cumple una determinada institución y no intentar ver el paralelo de esa institución, sino que otras instituciones pueden cumplir esa función que cumple nuestra institución propia en el ordenamiento de origen. Entonces, por eso se denomina método funcional. Hay que analizar también teniendo en cuenta el contexto. Siempre el contexto. El derecho comparado no es geografía. Incluso hay autores como Ravels que hablaba de psicología, ¿no? Hay que ver cómo las normas, las instituciones funcionan en la práctica, en el contexto. Y partiendo de ahí y intentando liberarnos de esas gafas o de esas lentes nacionales, tenemos que ver cómo se da solución a ese problema en el ordenamiento concreto, utilizando la terminología y las instituciones de ese ordenamiento concreto. Una vez que se han analizado los distintos ordenamientos, que por supuesto también tiene que haber algún tipo de coincidencia o ordenamientos que estén en el mismo grado de desarrollo. Porque eso nos va a permitir, si sobre todo queremos utilizar el resultado con un objetivo, por ejemplo, de reforma legislativa o de introducción de alguna nueva institución en nuestro ordenamiento, por supuesto, tienen que ser ordenamientos más o menos comparables. Pero bueno, independientemente de eso, una vez que ya tengamos analizado cada ordenamiento jurídico, se suelen hacer una especie de informes de cómo se regula ese problema en cada ordenamiento, y ya el siguiente paso ya es opcional, porque tradicionalmente lo que se hacía es un tercer informe con el mejor derecho, especificando las diferencias, las similitudes y a tenor del comparativista qué norma o qué institución es la que daba mejor solución al problema que se planteaba. Pero ya en el postcomparativismo, las últimas teorías argumentan que, bueno, que se puede suprimir ese último paso y simplemente pues exponer las diferencias, las similitudes, pero que no hay que decir que ordenamiento soluciona mejor los problemas que otro. Así que ese es el método habitual en derecho comparado, el método funcional. Aunque también hay críticos del método funcional, como por ejemplo Rodolfo Sacco, que en Italia afirmó en su teoría de los formantes legales que es un poco naif
un poco inocente intentar Y un poco ingenuo, quizá. ingenuo, sí, a intentar analizar cada ordenamiento como si fuera un todo o como si no hubiera contradicciones dentro del mismo ordenamiento, porque la realidad es que incluso dentro de un mismo ordenamiento hay doctrinas mayoritarias, doctrinas minoritarias, hay elementos que hacen que una norma se aplique de una forma, se aplique de otra y que muchas veces incluso pasan desapercibidos, incluso más para el observador externo. Por tanto, el derecho comparado y la actividad comparativa tiene que ser también tridimensional. Eh, y se le añada ese punto de dificultad a la hora de descubrir lo que Sacco denomina los criptotipos, es decir, elementos que hacen que eh, una norma se aplique mientras que otras no, que unos delitos se persigan mientras que otros no, y que, como digo, que eso puede pasar desapercibido. Y también tener en cuenta pues esas distintas corrientes contradictorias, contradicciones que hay en cada ordenamiento. Es decir, que incluso dentro del mismo ordenamiento la realidad no es tan homogénea como puede suponerse, ¿no? Desde fuera. Sí, parecería que habría que ubicar varios elementos, por lo que yo te entiendo. En primer lugar, es que los seres humanos somos los mismos en todo el mundo y tenemos los mismos problemas fundamentales. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos vinculamos con otras personas, creamos familias y por lo tanto, en ese sentido, vamos desarrollando instituciones que resuelven esos problemas comunes a toda la humanidad. Pero por lo que yo entiendo y tú me has comentado, la manera en que culturalmente se aborda cada uno de estos problemas puede ser muy distinta. Y esto, en alguna conversación que tuvimos, tú me has comentado que te llamó especialmente la atención de cómo ocurre la aproximación a estos problemas en los países nórdicos. Y ahora también me estás mencionando los países del common law. Ayúdame a entender esta problemática. Sí, por ejemplo, voy a poner o para ilustrarlo, voy a dar un ejemplo de common law. Eh, Todos estamos interesados en que las empresas, a la hora de poner en circulación productos y servicios, pues cumplan con unas determinadas medidas de seguridad, de forma que no causen daños ni lesiones a la población, a los consumidores. Entonces, a un observador europeo nos llama muchísimo la atención los denominados daños punitivos que existen en Estados Unidos. Los daños punitivos que no son compensatorios, sino que tienen un componente sancionador, muchas veces multiplicando el montante, ¿no? del daño. Y en Estados Unidos estos daños punitivos tienen una función preventiva, no solamente compensatoria para la víctima, porque no solamente es compensatoria, ya que muchas veces la cantidad con la que se indemniza a la víctima es muchísimo mayor del daño efectivamente sufrido, pero como digo, tiene un componente sancionador, como una especie de advertencia a las empresas para que tengan cuidado y cumplan con unos determinados estándares de seguridad, de higiene, etcétera, de forma que no causen daño. Un caso muy reconocido es el caso de Stella Liebeck contra McDonald's, en la que se le concedieron, creo recordar, no sé si fueron 2,6 millones de dólares a una señora por haberse quemado con una taza caliente de café en McDonald's. Entonces, claro, esto es como una especie de advertencia para que McDonald's advierta en sus tazas, ¿no? Atención, está caliente, ¿no? Y que la cierre bien y demás. Bueno, en Europa esto nos parece un poco desorbitado. Está prohibido, de hecho, que los daños superen el montante del daño efectivamente causado. La víctima no se puede enriquecer
Pero es que en otros ordenamientos que no es el norteamericano, la función de prevención, de protección que cumplen los daños punitivos, en Europa la cumple el derecho administrativo sancionador. No tenemos daños punitivos. Un comparatista que dice, a ver, daños punitivos en Europa, no. Si se queda simplemente en ese análisis, se quedaría corto, porque lo que tendría es que continuar y ver, a ver, en Europa, ¿cómo se suple esa función preventiva? Pues se suple a través del derecho administrativo sancionador. Es la administración quien, a través de las normas y de la posible sanción si no se cumplen, que intenta que las empresas se ajusten a unos determinados estándares de higiene, de seguridad y demás. En Estados Unidos, la administración no está tan extendida o no tiene esa dominancia que puede tener en determinados países europeos, y ahora incluso muchísimo menos que va a tener con la administración Trump, pero esa función la cumplen los daños punitivos. En Europa, que es un estado muchísimo más estructurado, donde la administración tiene un papel bastante fuerte, pues esa función la cumple el derecho administrativo sancionador. Este es simplemente un ejemplo de cómo el mismo problema se regula en un ordenamiento jurídico vía una institución del derecho civil, que como es la responsabilidad por daños, mientras que en otros ordenamientos jurídicos se regula a través del derecho administrativo, derecho público. Y esto también eventualmente, me imagino, llevará a considerar aspectos, por ejemplo, que en Europa hay una proclividad para convertirse en funcionario del Estado y en estudiar el derecho administrativo y todas estas cosas, porque esta actividad gira alrededor de una predominancia del Estado y el rol del Estado en proveer un estado de bienestar y todas estas cosas que tú conoces muy bien. Y en otras realidades no existe todo este concepto de la predominancia del estado de bienestar, pero existen las compañías de seguros que tienen mucho dinero y desarrolla el ejercicio libre de la profesión de abogado buscando estas sentencias de daños ejemplares, vamos a llamarle así, a falta de otro nombre más a la mano, y que además producen abogados que se pueden comprar jets para transportarse porque se vuelven multimillonarios. Bueno, todas estas interacciones suceden en el mundo físico y me imagino que eventualmente tocan otros aspectos como el derecho de los contratos, el derecho de la familia, y es decir, todos los ámbitos en donde hay una interacción constante de seres humanos a través del globo terrestre, por no llegar a otros aspectos globalizantes o globalizados, como son el calentamiento global, la concepción del clima, las corrientes interoceánicas, etc. Y esto me hace preguntarme, y te pregunto, debe haber un enorme derecho comparado, un boom del derecho comparado en Europa, sobre todo, donde la interacción a través del territorio común europeo es tan constante. Así efectivamente ha ocurrido. No necesariamente. En Europa lo que hay es mucha actividad legislativa por parte de la Unión Europea. Y es verdad que la Unión Europea, a la hora de legislar, tiene que tener en cuenta las distintas tradiciones de los Estados miembros, puesto que son normas que luego se van a tener que aplicar en 27 estados diferentes. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que tener en cuenta el derecho comparado a la hora de dictar sentencia, porque aunque tienen efecto interpartes, pero muchas de ellas luego por extensión van a ser aplicadas a otros supuestos que se originen en distintos países. Y además incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
pues tiene la obligación, cuando tiene que determinar la responsabilidad de la Unión Europea y de sus funcionarios por daños causados a los ciudadanos. Hay un artículo, que es el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga al Tribunal de Justicia a tomar en cuenta, a la hora de determinar el monto del daño causado, a tener en cuenta los principios generales comunes a los ordenamientos de los Estados miembros en materia de responsabilidad civil extracontractual. Por tanto, el derecho comparado y el método comparado es habitual y además una necesidad en las instituciones europeas. Pero dicho esto, en realidad la disciplina de derecho comparado en Europa no tiene ese gran peso que se podría suponer, teniendo en cuenta que somos una organización transnacional en la que hay, supranacional, perdón, en la que hay 27 Estados miembros. Es verdad que en algunos estados, como puede ser Italia, países como puede ser Italia, como puede ser Alemania, la tradición de derecho comparado es bastante fuerte, bastante arraigada en las universidades, pero en el caso de España no existen ni siquiera cátedras de derecho comparado. Es una disciplina que no es obligatoria en casi ninguna universidad, simplemente una optativa. Y como digo, no hay cátedras de derecho comparado. En la Universidad Aunque Loyola... entiendo que en tu universidad sí es obligatoria. Sí, es obligatoria. La Universidad Loyola, y eso es una de las razones que me convencieron para aceptar un puesto a tiempo completo en la Universidad Loyola, es una asignatura obligatoria. Y además yo creo que está muy bien que así lo sea, porque se imparte a los alumnos de últimos cursos del grado en Derecho y les ayuda a comprender mejor el propio ordenamiento. Una vez que han estudiado todas las asignaturas de derecho positivo, derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, sirve, como yo les digo, esta asignatura, hasta ahora habéis visto los árboles, os han venido las asignaturas derecho penal, derecho civil, habéis estado enfrentándoos con árboles, pero el derecho comparado os sirve para elevaros y ver el bosque desde fuera. Una vez que que comparan el derecho propio con otros ordenamientos, se aprende muchísimo de las características del propio. El estudiante de leyes llega a conocerse muchísimo mejor la idiosincrasia de su propio ordenamiento, y es lo que yo también les digo, cuando una viaja a países distintos, llega a reconocerse muchísimo más, ya incluso a echar de menos el propio país, ¿no? Cuando vemos otros y nos comparamos. Incluso aprendemos muchísimas cosas que a lo mejor no conocíamos de nuestro propio país y de incluso nuestra propia personalidad. Lo mismo con el derecho comparado. Cuando intentamos comparar nuestro ordenamiento con otros, aprendemos muchísimo, no solamente de otros, sino también, o sobre otros, sino también sobre el propio ordenamiento. Entonces yo creo que es una asignatura muy útil, no solamente para los futuros funcionarios, futuros jueces que se van a tener que enfrentarse con situaciones en las que, si son legisladores o funcionarios que trabajan en un departamento, a la hora de reformar la legislación, de preparar un borrador, un proyecto, siempre es bueno ver qué han hecho otros. Incluso testarlo, porque no hay laboratorio en el derecho, no hay laboratorio como puede haber en la medicina. Queremos sacar una vacuna, vamos a ver si esto funciona en un laboratorio. En el derecho no hay laboratorios, entonces una herramienta muy útil es el derecho comparado, ver qué han hecho otros que tienen más o menos la misma situación socioeconómica que tenemos en el propio ordenamiento, y a ver si les ha funcionado o no les ha funcionado. Eso por un lado. Como digo, también es una herramienta de autoconocimiento, porque solamente aquellos que se han elevado, ¿no?, del propio ordenamiento y lo han comparado con otros, pueden llegar a comprender el fenómeno jurídico en sí y captar esos matices que a lo mejor habían pasado desapercibidos del propio ordenamiento. Por tanto, creo que es una asignatura muy necesaria, pero sorprendentemente, al menos en el caso de España, las pocas referencias que hay al derecho comparado, tanto en trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, incluso en tesis doctorales, es un apartado sobre derecho comparado, pero que realmente lo que es simplemente es una descripción del derecho extranjero.
Que no es lo Sí, mismo, según que parece. no es lo mismo, no es lo mismo. Para que haya derecho comparado hay que comparar. Si solamente se refiere el derecho extranjero, eso es simplemente una referencia al derecho extranjero, no es derecho comparado. Por tanto, sí, es importante, es una buena herramienta que tenemos los juristas, pero que sorprendentemente, y a pesar de estar en la Unión Europea, no es una disciplina que al menos en el caso de España se le dé la importancia que debería tener. Qué curioso cómo se dan estos fenómenos históricos un poco al estilo del acordeón en el que se abre y el aire se disipa, pero luego se comprime, porque en el caso de España, antes, a principios de siglo, hubo grandes comparativistas y la guerra civil española exportó grandes comparativistas. Pienso en el caso, y curiosamente, comparativistas catalanes. Pienso en el caso de Solá Cañizares, que fue fundador de la Sociedad de Derecho Comparado y también fundador de la Facultad Internacional de Derecho Comparado, y pienso en lo mucho que se benefició México con estos comparativistas que llegaron exiliados de España, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se fundó originalmente por un jurista español con el nombre del Instituto de Derecho Comparado. Así es que me imagino que si a partir de la guerra el acordeón se abrió y se disipó, bueno, pues con talentos como el tuyo ahora se vuelve a comprimir y habrá de resurgir. Quizá la historia hable de la doctora Ana Mercedes López Rodríguez como uno de los nuevos puntales del derecho comparado en España. Bueno, pues el panorama que tú me estás compartiendo me parece sumamente complejo, por no decir de plano complicado. Pero esto en el mundo físico, en el mundo donde hay países y gente concreta de carne y hueso. Pero luego tú me llevas a otro mundo. Cuéntame cómo ocurre el fenómeno jurídico, que me gusta este término que estás usando. ¿Cómo se da el fenómeno jurídico en los mundos virtuales? Y a partir de esto, bueno, pues ya sabemos que en los Estados Unidos y en Inglaterra hay el common law y el derecho romano-germánico en el continente europeo, pero ¿qué tradición jurídica se sigue en el mundo virtual? ¿Qué ocurre en los diferentes metaversos? Por no hablar del multiverso. Cuéntame, ayúdame a acercarme a esta dimensión de la realidad. Bueno, como has mencionado anteriormente, donde hay seres humanos o donde hay sociedad hay derecho, pues donde hay un ser humano hay conflicto. Y en estos mundos virtuales todavía hay humanos, aunque como he mencionado antes también puede haber agentes de inteligencia artificial, pero a mí lo que me interesa son la interacción de los seres humanos con otros seres humanos o bien con agentes de inteligencia artificial, pero siempre el elemento humano. Entonces pueden dar... Perdóname, que además esto de los agentes quizás se refiere a un vínculo de intermediación, pero al final llegas a una persona física. Sí, o empresas. Bueno, hay empresas que ya están utilizando agentes de inteligencia artificial con la personificación de una celebridad, por ejemplo. Y esto es un poco peligroso en estos mundos virtuales. Esto es lo que se denominan Beeple. Son personas... A lo mejor estoy entrando en el paso 4 y no te dejé hablar del paso 1.
Bueno, empiezo simplemente a mencionar los 3 tipos de conflictos que se pueden dar, que son de los usuarios con la plataforma. Pensemos en un usuario que monta una tienda en el metaverso y la plataforma se la expropia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto. También puede haber conflictos entre usuarios, por ejemplo, un usuario que insulta a otro. O tenemos un agente de inteligencia artificial que te convence para comprar determinado producto y luego tú te das cuenta que no era un amigo o una amiga del metaverso, sino que hay una empresa detrás que ha tenido una publicidad encubierta. Y luego están también conflictos entre el Estado, los ordenamientos jurídicos y usuarios, incluso plataformas en el metaverso. Pensemos temas de blanqueo de capitales, crímenes, prácticas contrarias a la competencia, por ejemplo, antitrust issues y demás. Entonces hay estos 3 tipos de conflictos. ¿Cómo opera el derecho en estos mundos? Bueno, como digo, y como mencioné anteriormente, tenemos que distinguir si son plataformas centralizadas o plataformas descentralizadas, porque si estamos hablando de una plataforma centralizada, normalmente habrá unas normas y la plataforma someterá a los usuarios a un ordenamiento jurídico determinado. Pero si estamos hablando de plataformas descentralizadas, al problema de la anonimidad, porque recordemos que los metaversos se suelen interactuar a través de avatares. Y los avatares normalmente o morfológicamente pueden tomar la forma de personas, de animales, incluso de robots. No tenemos por qué saber quién hay detrás, ni tampoco conocer la residencia o el domicilio de las personas con las que estamos interactuando. O incluso, como digo, puede haber un agente de inteligencia artificial. Esto lo están utilizando empresas para vender productos bajo la forma de celebridades. Por ejemplo, Paris Hilton tiene un avatar y puede ser que un usuario deambulando por una plataforma se encuentre con el avatar de Paris Hilton y crea que realmente es ella y que está interactuando con ella, y cuando le propone determinados productos que está recibiendo los consejos de una amiga que acaba de conocer, y realmente lo que hay es un marketing con una empresa detrás. Entonces, bueno, esto es peligroso, tiene que ser regulado porque para proteger a los consumidores de forma que sean conscientes de que están siendo objeto de marketing y que están interactuando realmente con una empresa y no con un particular, no con otro consumidor. Esto por un lado. Puede haber, como digo, multitud de conflictos, temas de consumo, también puede haber difamaciones, se vierten comentarios hirientes o incluso violentos contra otros avatares. Aquí ya no solamente surge el problema de dónde ha sucedido el daño, sino quién es el causante del daño. En cuanto a dónde ha surgido el daño, aquí hay, desde el punto de vista jurídico, unas cuestiones muy interesantes, porque ¿dónde se produce el daño, por ejemplo, si un avatar insulta a otro? Porque hay parte de la doctrina que afirma que si el daño no se produce en el mundo físico, no se puede hablar de tal daño. Es decir, que si el usuario detrás del avatar no sufre un daño, no podemos estar hablando de daño indemnizable. Esto por un lado. ¿Dónde se produce el daño? ¿En el metaverso o en el mundo real? ¿Y cómo se determina en qué sitio se ha producido? Porque esto es importante de cara a qué derecho se va a aplicar, y como hemos visto antes, que se aplique un ordenamiento de tradición de common law o de tradición civil puede variar en el montante de la indemnización. Entonces, el problema es que, aunque haya usuarios de carne y hueso detrás del avatar, a lo mejor el daño a la reputación de un avatar es mucho más relevante que el daño a la reputación del usuario en el mundo físico. Porque si el usuario es anónimo
o seudónimo en el sentido de que no se sabe realmente quién hay detrás. Si insultan a un avatar, realmente el daño se está produciendo dentro del metaverso, donde ese avatar tiene su reputación y puede estar generando beneficios. Entonces, esta cuestión todavía no está determinada ni específica entre la doctrina. Entonces, bueno, una cosa son los elementos sustantivos, luego está el tema de la competencia judicial, cuáles son los tribunales competentes, qué ordenamiento se va a aplicar y por ello mismo están surgiendo plataformas dentro del metaverso, incluso fuera, pero que ofrecen sus servicios para la resolución de conflictos en el metaverso, que son empresas, startups que proporcionan servicios de resolución de conflictos a través de blockchain, a través precisamente de la criptoeconomía. Una de ellas, por ejemplo, Kleros, que es así la que tiene ya más experiencia, incluso ya han resuelto alrededor de 2000 disputas, opera a través de teoría de juegos y a través de incentivos económicos. Ellos lo que hacen es que tienen su propia criptodivisa que se llama Pinnacle y adjudican o designan a los jueces que van a resolver un determinado conflicto en estos mundos descentralizados, bien sea de la criptoeconomía, bien sea del metaverso. Ellos designan a los jueces dependiendo del número de criptomonedas que posean. Estos jueces no pueden hablar entre sí para evitar el riesgo de colusión. Ellos no pueden pactar entre ellos la decisión o la solución a un caso. Pero sí tienen que evaluar, una vez que las partes han expuesto su disputa, tienen que evaluar conforme a los dictados de la equidad, de la justicia o de cualquier principio jurídico que estimen oportuno, tienen que evaluar la posibilidad de que una de las partes resulte ganadora y apostar las criptodivisas que tengan a esa parte. ¿Por qué? Pues porque si una vez producida la votación, su voto está entre la votación minoritaria, perderían sus criptodivisas, mientras que los jueces que han apostado a la parte ganadora no solo conservan sus criptodivisas, sino que aumentan esa cartera con la parte proporcional de las criptodivisas que los jueces que votaron a la opción minoritaria han perdido. Por tanto, estos nuevos mecanismos, que son muy controvertidos por otra parte, porque no solamente ponen en tela de juicio pues, principios fundamentales de justicia, como es que no haya conflicto de intereses entre los jueces y en los que prima más la eficiencia económica que la justicia, no solamente son controvertidos desde este punto de vista, sino porque desde el punto de vista procesal, bueno, no sabemos si las partes tienen derecho a una defensa con todas las garantías y tampoco porque no sabemos qué tipo de normas se están aplicando, si tienen en cuenta las expectativas de las partes, sus tradiciones jurídicas, etc. Por eso yo propongo en mi libro que precisamente los jueces tengan en cuenta nociones de derecho comparado. ¿Por qué? Pues porque como no sabemos realmente de dónde proceden las partes, ni siquiera los jueces, todo es desconocido, pues que se tenga unas mínimas nociones de ese común denominador, ¿no? De las distintas opciones que puede haber, distintas tradiciones jurídicas. Y bueno, pues aquí pues posiblemente pues sería oportuno esa regla del derecho comparado que, como digo, no siempre se realiza en una comparación funcional, que es la del Better Law Approach, la solución que ellos estimen que buscando el común denominador es la mejor opción para resolver el caso. Por tanto, yo creo que las opciones de derecho sustantivo, normas materiales, allá donde las normas de conflicto no llegan, porque no es una realidad física, yo creo que aplicando normas sustantivas, una especie de lo que en arbitraje se llama voie directe, la vía directa, obviando las normas de conflicto, proporcionando una solución sustantiva directamente, yo creo que es la opción más viable y más acorde con las características de los mundos virtuales descentralizados. Bueno, y aquí el derecho comparado puede aportar bastante. Sí, claro, ya lo creo y me parece que tu forma de abordar el problema
refleja tu formación profesional, intelectual y académica. Stephen Covey en algún momento dijo que había que comenzar una tarea con el fin en mente, y pienso yo que un abogado en cierta manera también debe pensar esto, porque al final ¿cómo le vas a hacer para cobrar? Y me queda claro, según lo que tú me dices, que el efecto económico de las criptomonedas pega en el mundo real. Hay incluso algún país en Centroamérica, pienso en El Salvador, donde las criptomonedas son monedas de curso legal y tú puedes llegar al puesto de la esquina y pagar con criptomonedas en la tienda de la esquina. Pero este proceso que tú me estás describiendo parece más un juego de apuestas que un procedimiento jurídico a los que estamos acostumbrados, incluso en las comunidades indígenas y en otras comunidades tradicionales en donde no se aplican enjuiciamientos o procedimientos de enjuiciamiento al estilo occidental. Y yo creo que esto se podría aterrizar en el sentido de que si tú dices, bueno, pues la decisión de este contrato de arrendamiento, de esta compraventa, la vamos a decidir tirando una moneda al aire, y como nos resulte, ese es el que va a ganar y el que va a perder, y ya nos pusimos de acuerdo, pues eventualmente un juez tendría que acatar esa decisión puesta en manos de un tercero. Tú ahorita me dirás si voy bien o me regreso. Pero existe algo semejante a lo que nosotros conocemos como enjuiciamiento o procedimientos civiles. Ayúdame a entender esto, porque me estás llevando a un terreno francamente más allá de la realidad física que yo conozco o con la que estoy familiarizado. Pues no es, en teoría no es tirar una moneda al aire. Precisamente los padres o los promotores de este tipo de mecanismos de resolución de conflictos, Cleros no es el único, también hay otras empresas por ahí como Metacourt, Juris, The Aragon Project, todos se basan en teoría de juegos, porque ellos afirman que cuando el juez se está jugando su dinero, es cuando realmente va a adoptar una solución lo más objetiva posible, porque va a entender que... Al final la filosofía está sosteniendo todo siempre, ¿no? Es la aproximación filosófica. Claro, porque se supone que no tienen contactos entre ellos. Esto también es muy cuestionable porque se trata de los jueces que están metidos en temas de criptomonedas, son todos más o menos, no diría que se conocen entre ellos, pero sí que son, tienen un determinado perfil, ¿no? De edad, de conocimientos, de la criptoeconomía, y además se comunican por canales de Telegram. Es decir, que hay posibilidades de hablar entre ellos, aunque en teoría no deben hablar. Pero se supone que al estar aislados y no hablar unos con otros, la decisión es lo más racional posible y objetiva, porque si te estás jugando tu dinero, tú vas a pensar que es lo más razonable que decidan los demás. Y por tanto, la decisión va a ser la más objetiva posible. Esta es la teoría de fondo, ¿no? que aplican estas plataformas. Por otro lado, las criptomonedas son muy volátiles. Entonces se corre el riesgo de que si una criptomoneda tiene un valor muy bajo, casi nadie quiera actuar de juez en una causa determinada. Y todo lo contrario, si el valor de la criptomoneda está muy alto. Esto es un problema. Y yo creo que incluso El Salvador se está planteando... Puede incluso cambiar en el camino, ¿verdad? El valor. Precisamente, sí.
Con lo cual, bueno, pues estas formas todavía hay que ver estos mecanismos si son el futuro del metaverso o no lo son. También es cuestionable si este tipo de decisiones son ejecutables y reconocibles en el mundo físico, si constituyen cosa juzgada en el mundo físico, porque está claro que si fuera un laudo arbitral sí que lo es y puede ser reconocido y ejecutado siempre que cumpla con las condiciones del Convenio de Nueva York de 1958. Pero en el caso de este tipo de laudos, que son dictados por jueces anónimos, que no firman, no sabemos quién está detrás, que la sede arbitral está deslocalizada, que no sabemos qué garantías procesales, antes te referías a qué procedimiento se ha seguido, no hay ninguno determinado, simplemente las partes exponen sus pretensiones de forma escrita, pueden tener una audiencia si quieren, pero que no hay un procedimiento preestablecido. Con lo cual, pues suscita muchísimas dudas desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista legal, y posiblemente si se intenta ejecutar una de estas decisiones en el mundo físico, pues sea rechazado bien por este tipo de motivos o bien incluso por ser contrario al orden público del Estado cuyo reconocimiento o en cuyo reconocimiento se solicita. Eh, pero también es verdad que muchas de estas decisiones son autoejecutables en estos mundos virtuales, porque estas plataformas, una vez que las partes someten la resolución de su controversia a este tipo de mecanismos, depositan el montante en conflicto a través de una cuenta de escrow, con lo cual, una vez que se ha tomado la decisión, esa decisión se introduce en un smart contract, en un contrato inteligente que es autoejecutable. Por tanto, si las partes disponen de activos en el metaverso, en las realidades de la criptoeconomía igualmente, esas decisiones van a ser ejecutadas sin necesidad de acudir a un juez o a un tribunal estatal. Con lo cual, esto da muchísimo más pie a la creación o desarrollo de lo que yo denomino en el libro la Lex Metaversi, porque a diferencia de la Lex Mercatoria, de la que ya hemos hablado, que se aplicaba por los tribunales arbitrales, todo laudo arbitral, en último término, puede ser objeto de escrutinio judicial a la hora de solicitar una anulación o en fase de reconocimiento e ejecución del laudo, en la cual los tribunales pues, tienen una serie de causas por las cuales pueden denegar ese reconocimiento, esa ejecución, o bien, si es en sede arbitral, pues anular el laudo. Pero respecto a este tipo de decisiones tomadas a través de plataformas de blockchain, al ser autoejecutables, no van a estar sometidas al escrutinio judicial. Por tanto, es incluso más relevante y más importante que los jueces que tomen este tipo de decisiones, que apliquen normas jurídicas y que sean normas que tengan en cuenta los intereses de todas las partes en liza afectadas. Por eso ahí vuelvo a recalcar la importancia del derecho comparado en la formación de este tipo de jueces. Sí, yo creo que nuevamente se revela aquí tu formación y tu sensibilidad. Incluso pienso en tu tesis doctoral, donde tú haces énfasis en esta relación entre cultura y derecho. Los comerciantes son tan prácticos que ellos inclusive llegaron a valorar el derecho con tal de no perder tanto. Es decir, se tuvieron que inventar su propio orden jurídico que trascendiera los derechos municipales y regionales que se podían dar en la Europa continental del Renacimiento y de la Edad Moderna en un momento determinado. Pero está presente siempre esta vinculación entre modo cultural y derecho. Me pregunto si esto es indicativo de que en el metaverso se desarrollará
un orden jurídico, porque entiendo que este es un derecho, un ámbito jurídico en ciernes, se dará una evolución de un orden jurídico en el que se permee esta realidad virtual. Por supuesto, todo son especulaciones porque está todavía en una fase muy incipiente, pero Bueno, pero posiblemente hasta el vaya mundo, abocada, vaya hasta, abocada a eso. hasta la palabra metaverso es producto de una especulación y los submarinos comenzaron con una especulación de Julio Verne y bueno, de pronto una especulación de Ana Mercedes López Rodríguez será indicativo de por dónde caminará la realidad. Sí, yo espero y deseo que esa sea la realidad, es decir, que las nuevas realidades digitales, virtuales que se están sucediendo tengan en cuenta lo que hemos hablado antes del fenómeno jurídico, el derecho más allá de las fronteras, que tengan en cuenta nociones de justicia, porque ya hay quien habla, hoy recientemente ha salido en prensa que se está hablando de un nuevo criptofeudalismo o feudalismo digital, porque estas nuevas empresas tan potentes que están creando desde herramientas de inteligencia artificial, metaversos y demás, son los que van a imponer el nuevo orden mundial. Incluso se ha hablado ya de cómo el derecho está siendo sustituido por contraseñas. Es decir, antes la propiedad la protegía el derecho. El derecho de propiedad protegía tus bienes. Ahora tus activos lo protege una contraseña y el acceso a servicios está parapetado por una muralla de contraseñas para acceso a ese tipo de prestaciones. Entonces, luchemos, los que somos juristas, luchemos porque el derecho y las nociones de justicia estén presentes en este nuevo mundo que se nos presenta, donde la tecnología, la dictadura de los datos, está construyendo barreras y creando muros. Y yo creo que a la larga incluso una brecha social y digital mucho mayor que la que había con Internet. Entonces, luchemos porque el derecho todavía tenga algo que decir, las nociones de justicia frente a las nociones de incentivos económicos, de intereses que no sabemos si son solamente los de las empresas. En definitiva, luchemos porque todas las partes involucradas, por supuesto, empresas también, las empresas tienen que tener derechos y tienen que tener sus inversiones, tienen que estar protegidas y demás, pero también los más débiles, los trabajadores, los consumidores, etcétera, que todos los derechos estén protegidos por unas nociones que todos reconozcamos como justas. El jurista, la jurista, casi por definición es un profesionista o un científico, un académico, una persona cuya disciplina la orienta o está orientado hacia el futuro. El jurista visualiza problemas y posibilidades que todavía no existen, pero que pueden llegar a existir. En este sentido, a mí me parece muy interesante que tú hagas referencia a ese nuevo feudalismo en el mundo digital, tal como ya anteriormente me hablaste de la nueva Lex Mercatoria, y pienso que quizá no sea tan casual el hecho de que Elon Musk, que ha invertido en Twitter, que nadie le llama X, todo el mundo le sigue llamando Twitter, y que Zuckerberg y Bezos y Tim Cook, es decir, las grandes cabezas de los emporios tecnológicos hayan estado como telón de fondo en la toma de posesión
de Donald Trump. Especulemos sobre esto, a dónde vamos, porque parece que estamos en un cambio de era y la verdad es que en el umbral del porvenir siempre debe uno tratar de ver qué es lo que se aproxima. A mí me ayudaría mucho tu reflexión. No, justamente es eso, estamos ante un cambio de paradigma mundial en la que los estados ya no tienen tanto un papel tan relevante y en la que las grandes tecnológicas se están posicionando como los nuevos señores feudales. Simplemente es esa mi reflexión. Entonces, bueno, pues frente a eso, pues utilicemos el derecho, las herramientas que tenemos siempre por la lucha por lo justo, por la justicia. Yo estudié derecho porque precisamente me rebelo contra la injusticia. Entonces, bueno, pues utilicemos el derecho dentro de lo posible. No esperemos que las cosas sucedan, sino intentemos adelantarnos y advertir y tener herramientas disponibles para luchar por esa justicia y porque todas las partes, incluidos los débiles, estén protegidos frente a las grandes tecnológicas, que también aportan progreso, no solamente Siempre cosas son los malos de la animales. película. Exactamente, no son los malos de la película, aportan cosas y además el progreso pues viene de la mano de las innovaciones y de las inversiones de personas, de visionarios, ¿no? Que invierten todo su dinero y todo su esfuerzo en la innovación y en el futuro. No son los malos de la película, pero también tenemos que poner un contrapeso y evitar que surjan y se originen pues, desigualdades mucho más profundas que las que ya hay y sobre todo injusticias. Esa es mi forma de ver todo lo que está sucediendo en la actualidad política, geopolítica y por supuesto tecnológica y jurídica. Fíjate qué interesante que tu reflexión nos lleva hacia lo fundamental, ese afán de justicia que a muchos nos llevó a estudiar derecho, este concepto tan fundamental de los pesos y contrapesos que fueron de los primeros principios que nos llevaron al estudio del derecho constitucional, esta idea de que el Estado-Nación se estaba deteriorando, pero no sabíamos cómo iba a evolucionar. Parece que estamos viendo los síntomas de cómo se está deteriorando, quizá de una forma en que pocos la imaginaban. Es decir, se está escurriendo por el hilo más delgado y parece que el hilo más delgado ahorita en este momento está en el mundo digital, lo cual nos invita, según lo que tú nos estás diciendo, a repensar incluso las instituciones más fundamentales que aprendimos durante nuestra formación. Pero lo cierto es que hemos estado conversando sobre muchos temas y hemos estado abarcando muy distintos aspectos, lo cual hace fascinante esta conversación contigo. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra plática, no por el deseo de concluirla, sino por las imposiciones de la realidad, a mí me gustaría pedirte que antes de cerrar nuestro programa, tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo, como todo lo que tú hablas, para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, pues para concluir, me gustaría incidir sobre lo que ya he comentado a lo largo de esta charla, que es que el derecho está más vigente que nunca como una herramienta para combatir la injusticia y que el derecho comparado se presenta una vez
que el Estado, bien sea por la globalización o por la digitalización, está perdiendo protagonismo, el derecho comparado como aquello que es común a todas las naciones, a todos los ordenamientos jurídicos, se presenta como una herramienta que puede ser muy útil para combatir cualquier injusticia que se pueda presentar en este nuevo paradigma digital que tenemos ante nosotros. Pues, Ana Mercedes, quiero agradecerte tu generosidad, tu apertura y tu transparencia al tratar todas estas cuestiones que por su novedad me parecen tan complejas, pero que tú en tu conversación haces parecer tan sencillas. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestra intención es tratar aquellos temas que resulten de su mayor interés. Así es que, sin más por el momento, tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Ana Mercedes. Gracias, Carlos.